El encierro prolongado hace cosas extrañas en la mente humana, y a veces no solo en la mente. En 1734 se fundó el Hogar de Nuestra Señora de Santa Ana, en lo que hoy es una calle transitada del centro de San Miguel de Allende. El edificio prometía refugio, caridad y redención. Entre las primeras mujeres que llegaron a pedir asilo estaba Tomasa, poco más de 20 años, abandonada por su esposo, entregada por su propia familia para evitar vergüenzas. Tomasa no hablaba mucho, pero observaba todo. Dormían en habitaciones compartidas, se les exigía silencio absoluto después del anochecer y oración obligatoria. El cambio comenzó al primer mes. Tomasa decía que alguien caminaba por los pasillos cuando apagaban las velas, pasos lentos y pasos pequeños. Las demás se burlaron, hasta que una madrugada una interna despertó sobresaltada. Juró haber visto algo pegado en el suelo del dormitorio. No caminaba, no tenía forma definida. Era una sombra densa desplazándose como si el piso fuera totalmente de agua. Tomasa empezó a despertar con heridas en los tobillos, raspones profundos y la piel arrancada, como si algo la jalara hacia abajo mientras dormía. El sacerdote concluyó que era histeria. La aislaron. La encerraron en una habitación trasera, pequeña, sin ventanas, paredes gruesas de piedra húmeda. Las primeras noches se escucharon rezos desesperados. Y después golpes. Golpes constantes como si intentaran romper la pared desde adentro. Pero las internas comenzaron a oír algo más. Un segundo sonido, un jadeo que no parecía provenir de Tomasa. Durante 3 días nadie abrió la habitación. Cuando finalmente lo hicieron, el olor era insoportable. Allí estaba el cuerpo, en el suelo, encorvado en un ángulo casi imposible, las uñas rotas hasta la raíz, los dedos doblados hacia atrás y la piel de la espalda desgarrada. El sacerdote ordenó sellar el cuarto, piedra sobre piedra, que nadie volviera a mencionar su nombre. Tomasa fue enterrada sin ceremonia, pero a partir de esa semana, las demás comenzaron a cambiar. No enfermaban físicamente. Despertaban con la sensación de que alguien se acostaba junto a ellas, manos frías rodeando sus tobillos en la madrugada, susurros en la oscuridad. Algunas dejaron de hablar, otras comenzaron a rascar el suelo con las uñas mientras dormían. En 1862, el gobierno expropió el lugar, el edificio quedó vacío. Los vecinos aseguraban que por las noches se escuchaban pasos dentro de un inmueble completamente cerrado. Años después fue convertido en rastro. Las reses aparecían con cortes adicionales al amanecer, como si algo hubiera probado la carne. Un carnicero afirmó haber visto una figura arrastrándose por el techo, pegada como una araña, moviéndose con sacudidas antinaturales. Con el tiempo el lugar fue remodelado, convertido en espacio cultural, pero la habitación sellada jamás fue demolida, solo cubierta. Durante una remodelación en los años 50, un trabajador rompió accidentalmente una parte del muro trasero. Detrás había un cuarto oscuro y un olor antiguo, como aire atrapado durante siglos. En el fondo encontraron huesos pequeños, demasiado pequeños. El hallazgo nunca se hizo público, pero lo que más inquietó a los trabajadores no fueron los restos, fue el cuarto. Un espacio pequeño, sin ventanas, sin ventilación, con la puerta reforzada desde afuera, como si alguien no quisiera que lo que estuviera dentro saliera. Uno de los trabajadores contó después que cuando entró por primera vez, sintió algo extraño, sintió la sensación de estar siendo observado.
como cuando alguien está parado detrás de ti, aunque sabes que estás solo. Las paredes tenían marcas, rasguños profundos, como si alguien hubiera intentado desesperadamente salir. Pero lo más inquietante estaba en el suelo, en una esquina, un círculo tenue, casi borrado por el tiempo, y en el centro, algo que parecía ceniza antigua. Nadie dijo nada en ese momento, pero uno de los hombres se negó a volver a bajar. Esa misma noche, según cuentan, comenzaron los ruidos, como si algo caminara descalzo sobre el concreto. El velador pensaba que eran gatos, hasta que escuchó algo diferente, una respiración lenta, irregular, viniendo desde abajo. Cuando se asomó a la entrada del sótano, vio que la puerta del cuarto estaba entreabierta, y él juraba haberla dejado cerrada. A la mañana siguiente, la puerta estaba completamente abierta, y en el polvo del suelo había huellas pequeñas. No eran recientes, pero tampoco parecían tan antiguas como el resto del lugar. Esa fue la última semana que el velador trabajó ahí. Renunció sin dar explicaciones. Con el tiempo la biblioteca fue renovada. Se pintó, se iluminaron pasillos, se colocaron estantes nuevos. La gente empezó a ir sin saber lo que hubo debajo de sus pies, pero algunos visitantes han reportado cosas extrañas. Niños que dicen escuchar a alguien llamarlos por su nombre desde la zona antigua. Libros que aparecen abiertos en páginas específicas. Siempre las mismas. Historias de encierro, de desapariciones, de almas atrapadas. Hay quienes aseguran que si te quedas hasta el cierre y el edificio queda en silencio absoluto, puedes escuchar un golpe seco, como si alguien tocara desde abajo. No es una leyenda oficial, no está en los archivos históricos, no lo encontrarás en los recorridos turísticos, pero hay algo que sigue inquietando a quienes conocen la historia completa, porque si realmente encontraron restos, si realmente hubo un cuarto cerrado, si realmente hubo marcas en las paredes, entonces la pregunta no es ¿qué encontraron? La pregunta es ¿eso fue todo? ¿O algo sigue ahí, esperando? Una mujer que asistió a un evento nocturno sintió que algo sujetó su tobillo bajo la mesa. Cuando miró, no había nadie, pero durante semanas tuvo moretones circulares alrededor del tobillo derecho. Dicen que puede ser Tomasa, o algo que estuvo ahí antes que ella, quizás los espíritus de aquellos pequeños, porque los muros antiguos no solo guardan historia, guardan dolor. Y cuando la ciudad duerme, algo sigue intentando salir. Algunos trabajadores actualmente han pedido no mencionar el tema públicamente. Si alguna vez visitas ese lugar y sientes que alguien roza tus tobillos, no mires de inmediato hacia abajo. Algunas cosas solo necesitan que las reconozcas para poder seguirte a casa.